Muy buenas, premiados y premiadas. Pues ya hemos visto El Conde de Pablo Larraín, que la tenéis actualmente en Netflix, después de su paso por Venecia, que por cierto se llevó premio a guión en el palmarés de la última edición. Pablo Larraín, director chileno, para mí uno de los más relevantes internacionales, en el cual hay que siempre seguirle la pista. No solamente ya por sus obras, por así decirlo, más mainstream, sino que ha llegado a un público más mayoritario, como pueden ser sus visiones de dos figuras tan icónicas como ha sido la princesa Diana en Spencer o Jackie Kennedy en Jackie, sino también por su etapa chilena. Evidentemente, el director ha manejado elementos que siempre hacen que deja claro que no tiene pelos en la lengua y tiene una capacidad visual y de inventiva para poner el dedo en la llaga. Y con el Conde había muchas ganas porque aquí directamente creo que las apuestas las ha doblado porque se centra en la figura, por así decirlo, siniestra, maldita, de Pinochet y por qué no decirlo de la propia historia reciente de Chile. Por lo tanto, habían muchos riesgos de cómo manejar una figura tan controvertida, mezclarlo con la sátira, la comedia, humor negrísimo y el terror. Y la verdad es que el equilibrio ha salido bastante apañado. Tenemos que decir que en cierta manera el bueno de Larraín, aquí con esta película, me encanta ese tipo de cine que sirven a sus creadores como elemento alegórico para rendir cuentas con pasado, presente y por qué no decirlo con el futuro de una sociedad que tal y a los ojos que ve sigue sangrando por los pecados del dictador del pasado y lo de los pecados actuales de sus descendientes, familiares, socios y allegados. Y la película en ese sentido, pues repito, no hace ningún tipo de rehenes, tiene una mala baba tremenda a la hora de componer esta figura vampírica que sigue destrozando y comiéndose los corazones del pueblo chileno. Más allá, digamos, esa carga alegórica y que es una de esas películas en la cual a veces los directores necesitan hacer y sacarlas al mundo, y más allá de las virtudes y defectos, son necesarias porque son valientes y ponen el dedo en la llaga. El bueno de Larraín, aquí directamente, con una factura técnica y una puesta en escena encomiable que puede recordarte al expresionismo alemán y en el cual ha tenido como socio fundamental a un colaborador habitual de Todd Haynes, como es el director de fotografía Edward Lachman, la verdad es que solamente por la factura técnica de la película ya merece la pena su visionado. A todo ello podemos decir que el prólogo, por así decirlo y sin hacer spoilers, si quitas el elemento político, social de la figura de Pinochet, te podría funcionar perfectamente como un prólogo maravilloso de una película de terror vampírica. Y encima, con ciertas escenografías que la verdad es un regalo y que te puede retrotraer a películas de Bergman, de Dreyer y también, por qué no decirlo, de las películas expresionistas alemanes. Un auténtico regalo para la cinefilia. Todo funciona. Quizá la película se vaya diluyendo a medida que va, digamos, avanzando su metraje, pero da igual. Aquí el bueno de Larraín ha venido a pegar y no parar como si fuera un saco a la conciencia del espectador, sobre todo del pueblo chileno. La verdad es que no deja rehenes de ningún tipo. Aquí cobran todos en la hora de retratar algo fundamental que es la corrupción, el poder por encima de los delitos que hubiera podido cometer en este caso el dictador chileno. Aquí centra toda su ira en que los ve como ladrones a él y a su familia, que están desangrando, robando los corazones del pueblo chileno. Esa es, digamos, la tesis que iba a llevar el director a lo largo y ancho de toda la película. Que ver imágenes de ver un Pinochet vampiro sobrevolando de forma siniestra el pueblo chileno es totalmente arrebatador visualmente y te regala, digo, cierta manera, ciertas postales que van a quedar en el ideario colectivo. Ahora bien, sí que es cierto que a la hora de manejar la sátira y el humor, eso también un género complicadísimo. ¿Por qué no decirlo? Yo creo que dos de los géneros más complicados que hay a día de hoy en el cine son tanto el terror como la comedia. Y hacer ese equilibrio es muy complicado. Por eso por momentos el espectador notará que hay momentos más logrados y otros menos. Por ejemplo, yo particularmente podía echar de menos un poco más de diálogos porque los diálogos por momentos son brillantes y eso tiene que ver con también el muy buen hacer de su reparto. Que yo, por cierto, destacaría sobre todo a Paula Lusinger, aquí en el papel de enemiga, por así decirlo, entre comillas, monja que va, por así decirlo, a rendir literalmente las cuentas de la familia de Pinochet y tiene una misión para enfrentarse con el dictador. Y luego hay unos giros, evidentemente, que no puedes hablaros porque la crítica es sin spoilers. Esta actriz, evidentemente, tiene los mejores diálogos de la película. Habla, por ejemplo, de entrevistarse, sobre todo con dónde está el dinero y los bienes, cuando se tienen que hablar con los hijos que son como alimañas, literalmente, de su padre, que solamente están ahí por el poder, por el dinero. ¿De dónde está la fortuna de papá? El retrato totalmente es desgarrador y con una mordida y con una mala leche que, por otro lado, yo la he recibido con un abrazo. Evidentemente, la visión que tiene Larraín de Pinochet, hombre, no hay clemencia de ningún tipo y lo retrata como un tío sórdido, lo puede llegar a por momentos a ridiculizar y por otro lado puede verlo
ciertamente como un títere, porque el giro final de la película es un golpe también muy divertido, jugando con el elemento de hay una narradora que la verdad es que me ha producido gracia, pero por otro lado me ha dejado desalentado de cuál era la realidad del pueblo chileno. En todo ello hay que decirlo de que efectivamente puede que se vaya diluyendo y puedas eches de menos un poco más de diálogos, porque cuando los hay son realmente brillantes, pero tampoco podemos ponernos, digamos, diciendo que es una mala película. Evidentemente es una película por su propia naturaleza polémica, pero yo desde mi punto de vista necesaria. También tengo que decir que no creo que llegue a las cotas, digamos, de terror, porque si lo pensáis bien, el terror que ha manejado Larraín en cierta manera lo toca en toda su filmografía. Quizá nunca tan directamente homenajeando, digamos, el expresionismo alemán, las películas de terror vampíricas como hacen esta película. Pero, por ejemplo, quizá su mejor película, que era El Club, sí que tenía ese punto de que, sin ser una película de género, lo que veíamos era totalmente terrorífico. Tanto lo que veías, sino lo que escondía en la forma dentro del guión. Quizá que esa sigue siendo su mejor película. Pero hay que agradecer que haya directores como Pablo Larraín, que tienen una visión totalmente pesimista del pasado presente y sirve tanto como, repito, esta película como azote, como venganza, es una película que se venga de Pinochet y los suyos, pero también de aviso a navegantes de que hay ciertas heridas que todavía no han sangrado y siguen sangrando, en el cual los poderosos no es que desaparezcan, se reciclan y aparecen de otras maneras. Cuando veáis la película creo que lo entenderéis perfectamente. Es una película de 3 estrellas y media, repito. No la pondría entre las mejores de su director, pero sí que creo que era una película necesaria, que necesitaba sacarla de sus tripas y hacer un exorcismo, como el que se plantea en esta película, que es la que tiene que realizar el mismo pueblo chileno. Y repito, aquí cobra todo el mundo, la iglesia, los corruptos y sobre todo una figura tan siniestra como es Pinochet. Una película que creo que es de las más interesantes este año y que sí o sí os recomiendo a todos vosotros, cinefilia, porque creo que merece la pena. Si quizá puede que no te interesen mucho, a lo mejor los diálogos ves que realmente más que humor lo que está buscando es venganza y pegar y pegar y pegar, pero solamente por una puesta en escena literalmente modélica y con un apartado técnico deslumbrante, esta película se puede encontrar fácilmente entre los títulos fundamentales de este año. Poco más que añadir, premiados y premiadas, que no chupen la sangre, sería un buen consejo, deseas el país que vengas, porque la verdad es que hay mucho vampiro por ahí, y son los que al final nos dejan sin nada. Como siempre os digo, se os quiere y seguid yendo al cine. ¿Vos vais a matar a 4 vampiros?